Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El agua carbonatada. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero contestar una pregunta que nos hacen unos amigos de España, que pienso que puede ser de mucho interés para otros países también. Y trata sobre si el agua carbonatada es buena o es mala. ¿Okay? Voy un momentito a la pizarra a explicarlo. Hemos venido hablando por mucho tiempo, tanto en el libro El Poder del Metabolismo, como en el libro Diabetes sin Problemas, pues estamos todo el tiempo hablando de la importancia de hidratar el cuerpo, ¿no? Así que el agua es súper importante. ¿Usted quiere recobrar el metabolismo? Necesita hidratar el cuerpo. Ahora, hay distintas formas de hidratarlo, distintas formas de agua, y es una pregunta válida que nos pregunten si el agua carbonatada es buena o mala. ¿Okay? Voy a la pizarra. Fíjense. Básicamente, el agua carbonatada en verdad no tiene ningún tipo de problema, ¿no? El agua carbonatada, ¿okay? Estamos hablando que en las aguas comerciales, estamos hablando como el agua Perrier, como el agua San Elmo, son marcas de aguas carbonatadas. En España, en otros países, también hay manantiales naturales que el agua sale de forma natural carbonatada. El agua carbonatada lo que contiene es minerales. De hecho, yo soy fiel creyente en que el agua necesita los minerales. Por eso el agua que yo personalmente tomo, que trato de tomar, consumir todo el tiempo, es agua de manantial. El agua de manantial, como tiene sus minerales, pues los minerales los utiliza el cuerpo para poder activar las enzimas. Las enzimas son proteínas que son las que causan que el cuerpo pueda producir las hormonas. O sea, cuando usted está digiriendo comida, pues usted está digiriendo la comida porque el cuerpo produce unas enzimas digestivas que se llaman lipasa, pancreasa, proteasa. Esas enzimas, que son enzimas digestivas, se activan con los minerales. Si hay falta de minerales, las enzimas no pueden funcionar. Inclusive, las vitaminas que usted toma no se pueden utilizar a menos que haya minerales, porque los minerales activan las enzimas que permiten la digestión de las vitaminas, que es lo que permite que entonces usted tenga los nutrientes para que tenga salud, para que entonces tenga metabolismo. O sea, que es muy importante los minerales. Hay investigadores que aseveran, y yo estoy casi convencido de eso también, que la salud es imposible si faltan los minerales. Estoy completamente convencido. Muchos de los problemas de salud que hay, sobre todo los problemas autoinmunes, de mala nutrición y demás, vienen por falta de minerales. ¿Dónde es que hay muchos minerales? Pues los minerales existen mucho en la tierra. Los minerales existen mucho en las verduras, en los vegetales. Existen mucho en la ensalada. Inclusive la carne de res, sobre todo esos animales que han estado pastando, o sea, que no es alimentada como los americanos, que alimentan todas sus vacas y sus reses con puro maíz y las engordan a base de grano. O sea, cuando esa vaca, esa res que crece en Argentina, que crece en Costa Rica, que crece en Colombia, que crece en el campo, que está pastando, pues ese pasto contiene muchos minerales. Y entonces esa carne es muy rica en minerales, ¿no? No es igual a la carne esta que producen los gringos, que es una carne hecha con animales que están encerrados, que los están alimentando con puro maíz, que generalmente es maíz transgénico, y esos animales pues no tienen muchos minerales, porque lo que le dan es puro maíz, y para colmo, maíz transgénico, ¿no? Entonces, que es como genéticamente modificado. Ok, entonces, es importante que el agua idealmente contenga minerales, ¿no? No creo en el agua destilada, porque el agua destilada es muy buena para hacer medicamentos o para echarle a la batería de los carros, que son ambos son aplicaciones ácidas, ¿no? El agua no es ácida porque contiene minerales. El cuerpo humano por dentro es alcalino, ¿okay? El cuerpo humano por la piel es ácido, ¿okay? O sea que el cuerpo es una combinación casi como si fuera una batería, donde por dentro es alcalino y por fuera es ácido, ¿no? Para que el cuerpo y la sangre puedan funcionar bien, pues necesita alcalinidad, y lo que le da la alcalinidad al cuerpo son los minerales. Los minerales como
calcio, magnesio, potasio, son minerales alcalinos. Son minerales que ayudan al cuerpo a recibir bien el oxígeno, a hacer todas las funciones bien. Entonces, cuando una persona toma agua carbonatada, pues está tomando agua con ácido, tiene ácido carbónico. El ácido carbónico, que es burbujeante, pues da el picorcito ese, pero en realidad el agua carbonatada no tiene absolutamente nada malo, es un agua buena. Idealmente, si usted va a tomar agua carbonatada, la escena ideal es que usted la mezcle con limón o con lima, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente se toma mucho el agua carbonatada, se acostumbra en Europa y en distintos sitios. Conmigo, por ejemplo, yo me gusta tomarme una agüita Perrier de vez en cuando. Pues si el limón es ácido, pero el limón en sí, aunque es ácido, produce un efecto alcalinizante porque el limón contiene mucho potasio. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando usted toma su agua carbonatada y le echa un poco de limón, automáticamente esa agua se vuelve más alcalina de lo que era y eso contrarresta cualquier efecto negativo que pudiera tener el ácido carbónico, ¿no? Así que si usted toma tu agua carbonatada con un poco de limón, eso está perfecto y eso inclusive ayuda a mejorar la salud. Así que les recomiendo el agua carbonatada, no tiene ningún problema, de hecho es muy recomendable, sobre todo si usted la toma con su poquito de limón, para que entonces quede bien alcalina y bien absorbible los minerales, porque inclusive el ácido cítrico que contiene el limón ayuda a absorber los minerales que tienen esa agua carbonatada. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.